Buen día a todos, bienvenidos a esta clase de termodinámica. Específicamente vamos a hablar en este día sobre el tema de la cantidad de calor, sobre la medición del calor y cómo se puede medir sus efectos en el cambio de temperatura, cambio de fase de un elemento. Bueno, para empezar tenemos que entender qué es el calor. El calor pues simplemente es otra forma de energía que se mide en términos del efecto que produce, y este efecto pues puede ser un cambio de temperatura, un cambio de fase. La unidad de energía pues del sistema internacional pues es el joules. Claro, también existe el sistema inglés que tiene otra unidad de medida. Es también la unidad preferida para medir el calor, puesto que esta es una forma de energía, el joule, ¿verdad? Sin embargo, hay otras unidades que también podemos usar para poder medir el calor. Las más comunes son la caloría, la kilocaloría y la unidad térmica británica que se conoce como BTU. Esas son entonces tres unidades que también podemos usar para medir el calor. Donde una caloría es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de agua 1 °C. Y una caloría pues es esa unidad por 1000, ¿verdad? Y una unidad térmica BTU que también tiene la misma lógica de la caloría, solo que usando en lugar de gramos usamos libra patrón y en lugar de Celsius usamos Fahrenheit. Es entonces la temperatura, el calor necesario para elevar la temperatura de una libra patrón de agua 1 °F. Bien, ya entendiendo que el calor es una forma de energía y es la forma más común de energía, y de hecho es la forma como otros tipos de energía se degradan. Por ejemplo, energía cinética. Si ves el motor de un automóvil que está en movimiento, pues esa energía cinética se degrada en forma de calor. Lo mismo, un aparato eléctrico que está funcionando, esa energía eléctrica, la fricción interna de sus electrones, pues al final producen también calor. Entonces es una forma de energía, una forma muy común de energía en el universo. Bueno, ya sabiendo el concepto de qué es calor, ahora tenemos que entender que cada material, cada elemento tiene un concepto que se llama calor específico. ¿Qué es el calor específico de un material? Es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado de temperatura una unidad de masa. Y que evidentemente no es igual para todos los elementos que existen. No es lo mismo elevar la temperatura de 1 gramo, por ejemplo, de agua, que elevar la temperatura 1 °C, por ejemplo, de 1 gramo de cobre. Esos elementos pues tienen capacidades caloríficas diferentes. Y el calor necesario para elevar esa temperatura se reconoce como el calor específico. Entonces, esto se representa por esta ecuación. Q, que representa el calor, igual a M, que es la masa del material, C, que es la capacidad, el calor específico de ese material, y delta T, que representaría el cambio de temperatura, es decir, la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Entonces, esto es el delta de temperatura. Tenemos aquí una tabla con diferentes calores específicos que la vamos a utilizar cuando hagamos ya algunos ejemplos. Por ejemplo, el calor específico lo podemos denotar por joules entre kilogramo por grado Celsius, si usamos el sistema internacional, o también podemos tenerlo en caloría, gramo, grado Celsius o BTU, ¿verdad? Entonces, estos son diferentes materiales: acero, agua, alcohol, aluminio, etcétera. Entonces vemos aquí las diferencias, que cada material tiene su propio calor específico. Luego en los ejemplos entonces lo vamos a usar. Bueno, entonces regresemos. Tenemos Q, que es el calor, igual a masa por calor específico, que lo obtenemos de la tabla, por el delta de temperatura. Vamos a hacer entonces un primer ejemplo. Un casquillo de cobre de 8 kilogramos tiene que calentarse de 25 a 140 grados Celsius con el fin de expandirlo para que se ajuste sobre un eje. ¿Cuánto calor se requirió? Es decir, me están preguntando Q, ¿verdad? Me están preguntando cuánto calor se requiere para elevar 8 kilogramos de cobre de 25 a 140 grados Celsius. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Bueno, empecemos por obtener los datos que el ejercicio me está brindando. Entonces tengo los datos. Los datos serían: la masa es igual a 8 kilogramos. Es importante reconocer el elemento, es cobre.
Bueno, tendría también como dato la temperatura inicial, que son 25 grados Celsius. La temperatura final es 140 grados Celsius. Y podría tener aquí entonces el dato del delta T. El delta de la temperatura entonces sería la resta de los 140 grados Celsius menos los 25 grados Celsius. Entonces el delta T va a ser igual a 115 grados Celsius. Bien, ahora tendría que tener como dato también cuál es la capacidad calorífica del cobre. Es importante que como me dan el dato en kilogramos, yo tendría que buscar la unidad correspondiente. Aquí vamos a buscar cobre. El cobre tiene 390 y vamos a usar esta porque nos dan la masa en kilogramos. Entonces para que se puedan eliminar las unidades, pues tenemos kilogramos, ¿verdad? Aquí entonces no vamos a usar la de calorías porque nos dan en kilogramos. Entonces el cobre tendría una capacidad calorífica de 390 joules entre kilogramo por grado Celsius. Entonces regresamos al ejercicio. Tendríamos entonces el C del cobre sería 390 joules entre kilogramo por grado Celsius. Bien, entonces ahora ya podríamos obtener cuánto calor se requiere para elevar esa temperatura. Entonces hacemos la fórmula. Q va a ser igual a mc delta T. Sustituimos la masa. La masa es entonces de 8 kilogramos. La capacidad calorífica del cobre son 390 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Y el delta de temperatura, pues ya lo calculamos, es 115 grados Celsius. Entonces aquí podemos ver cómo se van tachando las unidades, kilogramo con kilogramo, está en el numerador y el denominador, grado Celsius con grado Celsius, y solo me queda todo en joules. Entonces con nuestra calculadora podemos hacer esto. Es una simple multiplicación. Entonces obtendríamos esto con 8 por 390 por 115. Entonces esto me da igual a 358.800 joules. 358.800 joules. Podríamos pasar esta unidad algo más legible, por ejemplo a kilojoules. Dividimos esto entre 1000, entonces el calor también lo podemos representar por 358.8 kilojoules. Y entonces esta sería la respuesta de este primer ejemplo, ¿verdad? Este sería el calor necesario para elevar la temperatura de esta cantidad de cobre de 25 a 140. Bien, vamos al segundo concepto, la medición del calor. La medición del calor se basa en el principio de conservación de la energía. Es decir, que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y en este caso, el principio de conservación nos dice que el calor perdido por los cuerpos calientes debe ser igual al calor ganado por los cuerpos fríos. En otras palabras, el calor pasó de un elemento que estaba con una temperatura más alta, fue cedido a través de diferentes medios. Recordemos que hay diferentes medios por el cual el calor se puede transferir. O sea, por ejemplo, por conducción, cuando los elementos están tocándose, entonces se está conduciendo el calor. También está por radiación y por convección. Por cualquiera de esas formas, el calor perdido por un elemento es igual al calor ganado por otro elemento. Tenemos entonces esta ecuación sencilla de entender, que el calor perdido por uno es entonces igual al calor ganado por el otro. Sabiendo esto, entonces vamos a desarrollar un ejemplo donde apliquemos este principio. Tenemos aquí un tubo de cobre de 400 gramos que se encuentra inicialmente a 200 grados Celsius, se sumerge en un recipiente que contiene 3 kilogramos de agua a 20 grados Celsius. Pasando por alto otros intercambios de calor, ¿cuál sería la temperatura de equilibrio de la mezcla? Bueno, ¿qué está pasando aquí? Si reconocemos un poquito, si hacemos un poquito un esquema, tendríamos un tubo de cobre, que lo sumergimos en un recipiente que
contiene agua. Ahora, este tubo de cobre nos dan una masa, es decir, tenemos los datos aquí. Tendríamos la masa del cobre, serían 400 gramos. Tendríamos la temperatura inicial del cobre, que serían 200 grados Celsius. Tendríamos la masa de agua, que serían 3 kilogramos. Como la masa del cobre nos dan en gramos, esto podría, para tener una igualdad de unidades, vamos a tener esto, serían, lo multiplicamos por 1000, 3000 gramos de agua. Y tendríamos la temperatura inicial a la que esté el agua, que serían 20 grados Celsius. Entonces, estos son los datos que podríamos tener aquí en este ejercicio. Ahora, entonces tendríamos que el calor perdido, o sea, el Q perdido, es igual al Q ganado. Ahora, ¿quién pierde calor y quién lo gana? Evidentemente, quien lo pierde es el cobre. Y quien lo gana es el agua. El calor perdido por el cobre es igual al calor ganado por el agua. Entonces tendremos que hacer igualar esta ecuación. Entonces, ¿cómo representamos el calor del cobre? El calor debido a su cambio de temperatura sería entonces la masa del cobre por el calor específico del cobre por entonces la temperatura. Siempre en este caso, cuando hablamos de este delta T, siempre es la temperatura más alta menos la temperatura más fría. Entonces en este caso pues sería la temperatura inicial que tenía el cobre, que es la temperatura más alta, menos una temperatura final que no la conozco. Es decir, ¿qué es lo que me piden? ¿Qué temperatura final van a tener tanto el cobre como el agua? Y esto va a ser igual a la masa de agua por la capacidad calorífica del agua por también la temperatura final, porque el agua evidentemente se va a calentar. Estoy agregando 400 gramos de un elemento que está caliente a 3 kilogramos de agua. Evidentemente esta agua pues va a aumentar su temperatura, entonces la temperatura final será más alta que estos 20 grados, que es la temperatura inicial del agua. Bueno, ahora sustituimos entonces la masa del cobre. La masa del cobre pues son 400 gramos multiplicado por la capacidad calorífica del cobre. Como en este caso el ejercicio nos da la masa en gramos, vamos a obtener la capacidad calorífica en calorías. Entonces nos vamos a la tabla que tenemos acá. La capacidad calorífica del cobre en calorías es 0.093. Entonces, bueno, lo tenemos en calorías, 0.093. Caloría entre gramo por Celsius grado, multiplicado por la temperatura final. En este caso pues es no la conoce, perdón, la temperatura inicial del cobre, que sí la conocemos, que son 200 grados Celsius, menos la temperatura final, que no la conocemos. Eso va a ser igual a la masa del agua, que serían 3000 gramos, por la capacidad calorífica del agua, que esto es muy sencillo de aprender, es 1. La capacidad calorífica del agua en calorías es 1. Una caloría entre gramo por centígrado grado. Por aquí la diferencia de temperatura final menos la temperatura inicial, que en el agua eran de 20 grados Celsius. Bueno, vamos a hacer estas multiplicaciones. Estas multiplicaciones, 400 por 0.093, para ir reduciendo esta ecuación. Entonces sería 400 por 0.093. Esto nos da 37.2. 37.2. En este caso pues lo único que podría tachar sería gramo con gramo hasta este punto. Entonces me quedaría caloría
entre centígrado grado multiplicado por 200 menos TF. Hacemos también esta multiplicación, en este caso pues 3000 por 1 pues es 3000. Diagramo con gramo y me quedaría 3000 calorías sobre centígrado grado multiplicado por la temperatura final menos 20. Bueno, vamos a hacer ahora, seguimos multiplicando, 37.2 por 200. Esta cantidad por 200, esto me da 7440. 7740 sería centígrado con centígrado, entonces solo me quedarían calorías. Y si multiplico, bueno, ahora esto por esto, entonces me quedarían 37.2 calorías entre centígrado grado por la temperatura final que desconozco, que es mi variable. Aquí vamos a hacer lo mismo, 3000 por esto me darían 3000 calorías entre centígrado grado por la temperatura final menos 20 por esto, pues me da, me quedarían 60.000. 60.000 calorías. Aquí sería centígrado con centígrado. Bueno, ahora vamos a pasar todas las constantes, esto que ya tengo como constante a un solo lado y todas las variables a un solo lado. Entonces me quedaría en este caso, vamos a pasar para acá. Entonces me quedaría 7740 calorías más 60.000 calorías igual, esto lo dejamos acá, serían 3000 calorías entre centígrado por la temperatura final más, pasamos que está restando, lo pasamos sumando acá, más 37.2 calorías por temperatura final entre centígrado grado. Bueno, podemos hacer aquí esta suma. Esta suma pues nos daría 67.740 calorías. También podemos sumar esto, porque tienen las mismas unidades, entonces también podemos sumar esto. Y 3000 más 37.2 pues me daría 3037.2. caloría entre centígrado grado por temperatura final. Entonces aquí ya podemos despejar esta variable. Como la despejamos, pues pasamos todo esto que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Lo vamos a hacer por acá. Entonces mi temperatura final, que es lo que ando buscando, sería igual a 67.740 calorías entre 3037 calorías entre centígrado grado. Entonces aquí a caloría con caloría solo me quedaría todo en términos de centígrado. Entonces la temperatura final va a ser entonces igual a la división de esas cantidades. Sería entonces 67.740 sobre 3037. Bueno, 3037.2. Entonces me da 22.3. Vamos a ver. 3037.2. 67.400. Correcto. Entonces 67.740 sobre 3037.2. 22.3 grados Celsius. Entonces esto sería el resultado de la temperatura. Vemos como el cobre se enfrió hasta esta temperatura y el agua se elevó hasta esta temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico, de manera que el calor que perdió uno pues fue el mismo calor que ganó el otro. Bueno, aquí tendríamos entonces un segundo ejemplo de este tema de termodinámica. Vamos a la última parte, que es el cambio de fase. El cambio de fase tiene que ver con el cambio de estado de los elementos. Sabemos
desde primaria que los elementos, bueno, que los estados de la materia, esencialmente, aunque la física ha demostrado que hay más que solamente tres, pero los que estudiamos en este tema pues son tres. Está el sólido, líquido y gaseoso. Y el paso de un estado a otro pues tiene un nombre. Por ejemplo, cuando paso de sólido a líquido se llama fusión. Cuando paso de líquido a gaseoso se llama vaporización. También hay procesos inversos. Por ejemplo, pasar de gaseoso a líquido se llama condensación y de líquido a sólido se llama solidificación. También hay procesos que saltan los pasos intermedios. Por ejemplo, cuando un elemento pasa de sólido a gas de una sola vez sin pasar por el líquido, eso se conoce como sublimación. Y cuando un elemento gaseoso de una sola vez sin pasar por líquido se transforma en sólido, se llama sublimación inversa. Entonces, estos serían los cambios de estado pues, que sufre la materia. Y cada uno de estos estados pues, requiere calor para generarse. Entonces, esto se conoce como cambio de fase. El cambio de fase es el calor que se requiere para fundir, por ejemplo, el calor latente de fusión, el calor que se requiere para fundir una unidad de masa de una sustancia en un punto en su punto de fusión se llama calor latente de fusión y está representado por estas ecuaciones. El F, que es el calor latente de fusión, es igual al calor necesario sobre la cantidad de masa para hacer ese cambio de fase. Bueno, necesariamente pues en los ejercicios ocupamos el Q. Entonces despejamos Q aquí, sería igual a la masa por el calor latente de fusión. Lo mismo ocurre con la vaporización. Es el calor necesario para cambiar de estado una cantidad de masa de líquido a vapor. Y este es entonces el calor latente de vaporización. Aquí tenemos un gráfico representando al agua. El agua, por ejemplo, tenemos aquí en este eje Y la temperatura y en esta parte del eje X el calor. Pensemos en agua que está a menos 20 grados. Es hielo a menos 20 grados. Yo voy elevando poco a poco la temperatura, significa que va aumentando el calor. Y el calor en algún punto llegó a ser hielo que está a 0 grados. Ocurre que si yo sigo agregando calor, la temperatura no aumenta. ¿Por qué? Porque es necesario ese calor para llegar a convertir totalmente ese hielo en agua. Y ocurre que durante un tiempo sigue absorbiendo calor, pero la temperatura no se eleva. Entonces este calor es necesario para poder fundir y en ese momento existirá una mezcla entre hielo y agua líquida, hasta que se convierta totalmente en agua líquida, que sería agua líquida a 0 grados. Una vez en este punto, seguiré elevando la temperatura, agregando más calor, ¿verdad? Aumento la temperatura hasta que llegue a 100. Aquí ocurre lo mismo. Yo sigo agregando calor, pero la temperatura no se eleva. ¿Por qué? Porque este calor va a ser necesario para convertir totalmente esta masa de agua a 100 grados a vapor a 100 grados. Entonces en este momento existe o coexiste al mismo momento estado líquido y estado gaseoso a 100 grados, aunque le sigo agregando calor. Luego, cuando ya totalmente se convirtió el agua líquida en vapor, a partir de aquí sí ya se eleva la temperatura y puedo tener vapor a más de 100 grados Celsius. Y esto pues es lo que se conoce como eso, cambio de fase, el calor necesario para cambiar de fase, donde no ocurre un aumento de temperatura, sino más bien un cambio de fase de la materia. Bueno, para representar esto en un ejemplo, pues vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a ver qué cantidad de calor se necesita para convertir 2 kilogramos de hielo a menos 25 grados Celsius en vapor a 100 grados Celsius. Bueno, este ejercicio tendrá una serie de pasos que tenemos que entender. En primer lugar, ¿cuál sería el proceso aquí que va a realizarse? Tendría hielo, vamos a representar un cubito aquí de hielo, que estaría a menos 25 grados Celsius. Tengo que aumentar su temperatura agregando calor hasta tener hielo, que seguirá siendo hielo y la misma cantidad de masa que va a estar a 0 grados Celsius. Luego, este sería como el Q1, es decir, el calor 1 o la etapa 1 sería el calor que voy a necesitar para
aumenta la temperatura de menos 25 a 0 de esta masa de hielo. Luego, la siguiente parte sería que este hielo se tiene que convertir en agua a 0 grados centígrados también. Y durante este proceso van a coexistir tanto agua como hielo. Y este punto será un Q2, donde no hubo un aumento de temperatura, 0, 0, sí un cambio de fase, entonces un Q2. Luego la siguiente etapa sería de esta agua líquida a 0 grados, agua líquida a 100 grados. Entonces tendría mi Q3. Luego el siguiente proceso sería de esta agua líquida convertirse totalmente en vapor que esté también a 100 grados Celsius. Esto sería entonces un Q4. Entonces el Q total, el calor total que voy a requerir sería la suma de todo esto. Q1, Q2 más Q3 más Q4. Donde en estos puntos específicamente el Q2 y el Q4 representan cambios de fase. Bueno, ahora representemos esto con los datos que tenemos. Tenemos el calor 1. Vamos a ir parte por parte. Empecemos por el Q1. El Q1 es simplemente un cambio. Aquí sí hay un cambio de temperatura de menos 25 a 0 de una cantidad de hielo. Entonces aquí usamos la fórmula del calor que pues veíamos en los ejemplos anteriores. Entonces tendríamos la masa del hielo por la capacidad calorífica del hielo por el delta T. Sustituyendo tendríamos acá entonces la masa del hielo son 2 kilogramos. Vamos a ver cuál es la capacidad calorífica del hielo, que no es igual a la capacidad calorífica del agua líquida. Si nos vamos a nuestra tabla, la capacidad calorífica, vemos del agua líquida es esto y del hielo es 2090 joules kilogramos Celsius. Entonces vamos a usar la del hielo, 2090. Bueno, regresamos aquí al ejercicio. Entonces sería 2090 joules entre kilogramo por grado Celsius. Por el delta T, de menos 25 a 0, tendríamos que hacer la resta. Ahora el calor más alto, en este caso es 0, 0 menos 25, esto me da 25 grados Celsius. Entonces se eliminaría y kilogramo con kilogramo y todo me queda en joules. Entonces este primer calor me va a dar igual, bueno ya tengo el cálculo aquí, sería igual a 104.500 joules. Ya tendría el calor 1. Vamos ahora al calor 2. El calor 2 es un cambio de fase, es un cambio de estado desde sólido a líquido. Entonces aquí vamos a usar la fórmula del calor debido al cambio de fase. En este caso el calor latente de fusión. Entonces tendríamos el Q2 va a ser igual a la masa por el calor latente de fusión. En este caso la masa siguen siendo 2 kilogramos. Y el calor latente de fusión, tengo aquí mi tabla también con ese dato. El calor latente de fusión tenemos que buscar el agua. El agua serían 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Este es el calor necesario para fundir un kilogramo de agua, pues serían 334 por 10 a la 3 joules. Sustituimos acá entonces ese dato. Joules sobre kilogramo. Entonces elimino kilogramo con kilogramo y esto me queda igual a 668.000 joules. Bueno, vamos al siguiente calor, al Q3, que aquí pues usamos si esta la fórmula normal del calor, porque tendríamos agua líquida 0 a agua líquida a 100. Entonces aquí pues simplemente es masa por la capacidad calorífica, en este caso del agua líquida, por un delta de temperatura. Entonces aquí sería 2
revisamos cuál es la capacidad calorífica del agua líquida. El agua líquida, su capacidad calorífica es 4186 joules sobre kilogramo grados Celsius. Bien, entonces sustituimos ese dato. 4186 joules kilogramo por grado Celsius por el delta de temperatura. De 100 a 0, pues el delta fue de 100. Simplificamos esto, nos quedaría todo en joules también. Hacemos la multiplicación y esto me da 837.200 joules. Bueno, nos queda un último Q, que sería el Q4, que sería igual a un cambio de fase. Es decir, aquí ocurre una vaporización. Agua a 100 grados a vapor a 100 grados. Entonces aquí usamos la fórmula del calor latente de vaporización, que sería la masa por LV. La masa no cambia, serían siempre 2 kilogramos por el calor latente de vaporización, que lo tenemos que buscar en la tabla. El calor latente de vaporización del agua es 2256 por 10 a la 3 joule sobre kilogramo. Entonces sustituimos ese dato, 2256 por 10 a la 3 joule sobre kilogramo. Y esto pues me da 4.512.000 joules. Ya tendría entonces calculado todos los puntos, todos los pasos para transformar hielo desde menos 25 a vapor a 100. Entonces el calor total pues sería simplemente la suma. El calor total, vamos a sumar Q1 más Q2 más Q3 más Q4. Sumamos a estas cantidades y esto pues me da 6.121.700 joules o 6.121.7 kilojoules. Y esto sería entonces la respuesta, la cantidad de calor necesaria para transformar un pedazo de hielo de 2 kilogramos desde menos 25 grados Celsius. Tiene que pasar por hielo a 0, agua líquida a 0, agua líquida a 100 grados, a vapor a 100 grados Celsius. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con este tema. Espero pues que los ejemplos hayan clarificado los conceptos y la teoría. Y pues hasta aquí terminamos con este tema de termodinámica de la medición de la cantidad de calor.